¿Ya? Por otro lado, ¿no es cierto?, tenemos también el plan de cuentas, que también es un elemento importante dentro del proceso contable municipal, porque ahí podemos ir agrupando, ¿no es cierto?, los tipos de actividades económicas financieras en el plan de cuentas que ha definido en este caso la Contraloría. ¿Ya? Hay cuentas que son de clara identificación tanto de ingresos como gastos, pero también hay algunos procesos y algunos gastos y algunos ingresos que los municipios generalmente no las podemos identificar claramente en el plan de cuentas, pero tenemos que ir verificando cuál es la mejor clasificación que podemos darle desde el punto de vista de la información contable, desde el punto de la transparencia, donde podemos ir imputando estas cuentas respectivas. ¿Ya? No sé si hay dudas, consultas respecto al proceso contable. Aclaración. Bueno, acá lo que tiene que ver, ¿no es cierto?, más bien es de qué manera, cómo respaldamos cada uno de los registros contables y cuál es la base de registro que nos permite hacer el proceso contable. ¿Ya? Luego tenemos qué fluye de esto, ¿no es cierto? Tenemos el ingreso con todas las actividades económicas, ¿no es cierto?, que provienen de la ley de presupuesto o del presupuesto municipal, también provienen de los movimientos extrapresupuestarios, ¿no es cierto? ¿Ya? Luego se transforma en el proceso, y del proceso que fluye la información contable. Y de la información contable aparecen lo que son los estados financieros. ¿Ya? ¿Para qué sirven los estados financieros? Para la toma de decisiones. ¿Ya? Ahora, ¿quiénes son los agentes interesados en la información financiera municipal? Primero tenemos los usuarios internos, ¿cierto? ¿Ya? Que son los interesados en conocer cuál es la gestión, cómo se ha manejado la gestión financiera y presupuestaria municipal. Y en esa tenemos, ¿no es cierto?, el Consejo Municipal, tenemos los directivos municipales, ¿ya?, quienes tendrán que tomar decisiones respecto a esta información, ¿ya? Y bueno, y las unidades respectivas involucradas en estos procesos. Seguidamente, ¿quién más son los usuarios, los interesados en conocer estos procesos? Obviamente que son los usuarios externos. ¿Y cuáles son los usuarios externos? Los usuarios externos, ¿no es cierto? Tenemos la Subsecretaría de Desarrollo, ¿no es cierto?, la Contraloría y también los contribuyentes, ¿ah?, que de repente también, y de hecho tienen todo el derecho legal de conocer cuál es, ¿no es cierto?, la situación presupuestaria y financiera del municipio, dado que son, ¿no es cierto?, los aportantes con sus tributos, con sus impuestos. Por lo tanto, también son entes interesados en conocer el proceso contable y conocer, ¿no es cierto?, cuáles son la situación financiera y presupuestaria municipal. ¿Ya? No sé si hay alguna consulta, duda, observación. Profesor, Dígame. solamente acotar en lo que está señalando usted del usuario externo, que es súper relevante porque a veces quienes trabajamos en el área financiera nos concentramos solamente en la gestión interna y el usuario interno que Correcto. usted mencionó. Y también lo externo, la Contraloría, Subdere, pero en cuanto a los contribuyentes, hoy día una herramienta súper importante de la cual ellos disponen es la ley de transparencia, que a través de ese En la canal página de nosotros estamos transparencia. recibiendo la página de transparencia, pero también solicitudes de información específica en relación a algunos gastos o algunos Aquí. ingresos que nosotros hemos recibido, y ese es el mecanismo por el cual la comunidad permanentemente nos está solicitando información en relación a la gestión financiera municipal. Así es. ¿Ya? Que también de repente, ¿no es cierto? Pero bueno, son disposiciones legales que hay que cumplirlas y que le da validez a la información financiera contable de los municipios. ¿Ya? Ahora vamos a ver, alguien parece que tiene una pregunta acá. Ya. ¿Cuál es la legalidad, ¿no es cierto?, de la contabilidad municipal? Primero tenemos, ¿no es cierto?, un organismo autónomo con el nombre de Contraloría General de la República, que llevará
la contabilidad general de la nación. El artículo 98 de la Constitución Política del Estado. A ver, esperemos un segundito. Voy a... Ya, seguimos, ¿no es cierto? Estamos viendo la legalidad de la contabilidad. Está fundamentada en normas legales, ¿ya? Primero que nada en la Constitución Política del Estado, el artículo 98. Seguidamente, ¿no es cierto?, la ley orgánica de la Contraloría, la 10.336, dice que le corresponde a la Contraloría General de la República, entre otras funciones, llevar la contabilidad general de la Nación. Y por otro lado, ¿no es cierto?, tenemos el decreto ley 1263 del año 75, ¿ya? Ley de Administración Financiera del Estado, en el cual establece que la Contraloría General de la República llevará la contabilidad de la nación y establecerá los principios y normas contables básicas y los procedimientos por los que se regirá el sistema de contabilidad gubernamental. Y esto está establecido en el decreto ley 1263 del año 75. Y por último, las normas recientes, ¿no es cierto?, publicadas por la Contraloría en el año 2015, la resolución 16, en la cual, ¿no es cierto?, incorpora las NIC-SP al sector público y que empieza a ser de aplicación obligatoria a contar del año 2016. Luego la resolución número 3 del año 2020, la Contraloría, ¿no es cierto?, en que incorpora las NIC-SP a los municipios, en la cual hace una serie de, ¿no es cierto?, de cambios respecto de los criterios de registro y los procedimientos contables respectivos basados, ¿no es cierto?, en estas nuevas normas de contabilidad general de la nación. Y acá tenemos, ¿no es cierto?, ¿qué dice la Constitución Política de la República de Chile, artículo 98? Dice, un organismo autónomo con el nombre de Contraloría General de la República ejercerá el control de la legalidad de los actos de la administración, fiscalizará el ingreso y la inversión de los fondos del fisco, de las municipalidades y de los demás organismos y servicios que determinen las leyes, examinará y juzgará las cuentas de las personas que tengan a su cargo bienes de esas entidades, llevará la contabilidad general de la nación y desempeñará las demás funciones que le encomiende la ley orgánica constitucional respectiva. ¿Ya? Por lo tanto, aquí, por un mandato constitucional establecido en el artículo 98, ¿no es cierto?, le otorga las facultades, ¿no es cierto?, y atribuciones y la responsabilidad a la Contraloría para la administración, ¿no es cierto?, financiera de los fondos públicos y por ende la faculta, y en realidad es una obligación legal, el llevar, ¿no es cierto?, la contabilidad general de la nación, de acuerdo obviamente a las políticas, ¿ya?, normas y procedimientos que esta entidad establezca para llevar este sistema contable. ¿Ya? Ahora, ¿qué es llevar la contabilidad general de la nación? Dice, es una función de rango constitucional que realizan en forma conjunta la Contraloría General de la República y los servicios e instituciones del Estado. Y en este caso, dentro de los servicios e instituciones se encuentran las municipalidades. Además, dice, la Contraloría establece los principios y normas, procedimientos técnicos del sistema de contabilidad general de la nación. Este organismo es el que nos indica, ¿no es cierto?, cuáles son las normas, y de hecho hay un manual completo respecto de los procedimientos contables para registrar las operaciones financieras y económicas que desarrollen tanto el sector público como el sector municipal. Por lo tanto, de cierta forma, facilita a los municipios el llevar el sistema contable. ¿Ya? Dice que los servicios e instituciones tienen la responsabilidad en el diseño y operación del sistema contable. Aquí también hay un tema que hay que analizar. Aquí cada municipio tiene la responsabilidad de establecer su propio sistema contable. ¿Ya?
por la empresa que quiera, ¿no es cierto? La puede llevar internamente, a como lo estime pertinente, pero con la única salvedad, ¿no es cierto?, que debe regirse en términos de información y registro por la normativa que se encuentra vigente, en este caso, por la resolución 3 del año 2020 de la Contraloría, en la cual establece ciertas normas de registro, como es los principios contables, ¿no es cierto? Y obviamente los procedimientos contables que lo ha establecido a través de un manual específico en que considera una cierta cantidad de hechos económicos, reconociendo su origen y cuál es el procedimiento contable de reconocimiento desde el punto de vista financiero, como desde el punto de vista presupuestario y como desde el punto de vista económico, ¿cierto? Porque tenemos registros económicos, presupuestarios y financieros, ¿ya? Dice que la Contraloría General consolida la información presupuestaria y patrimonial que emana de los sistemas contables institucionales y prepara los estados informativos de la gestión financiera del Estado, ¿ya? Por lo tanto, ¿no es cierto? Por eso que el sistema contable en general es un sistema descentralizado. ¿Por qué? Porque reconoce como unidad contable a cada servicio público. En este fondo, los servicios públicos son los que entregan la información contable a la Contraloría, ¿no es cierto?, para que ésta a su vez consolide toda la información del sector público y pueda tener información, digamos, clara, precisa, transparente y actualizada de la gestión financiera del Estado. ¿Ya? ¿Alguna consulta, duda? Bueno, la misma normativa establece que en los casos que no haya claridad respecto a la imputación, respecto al reconocimiento de una cuenta, ¿no es cierto?, habla que es la dirección de presupuesto la que tiene que pronunciarse cuando estamos frente a un ingreso, frente a un gasto en la cual no exista claridad sobre la imputación presupuestaria de esa operación, ¿ya? Pero generalmente, y de acuerdo a la experiencia, ¿no es cierto?, en muchos casos la Contraloría se ha, digamos, pronunciado respecto de ciertas actividades y cuál es su imputación presupuestaria, ¿ya? Luego dice la Ley de Organización y Atribución de la Contraloría, lo establece en el artículo 20, dice establecer y uniformar los métodos de contabilidad y los procedimientos que deben de seguir los funcionarios o encargados del manejo de fondos, administración de los bienes del Estado o de los servicios sometidos a su fiscalización, para presentar sus cuentas, formar y conformar sus inventarios y enajenación de esos fondos o bienes. Aquí, ¿no es cierto?, estamos también frente a un tema que está pendiente, yo sé que algunos municipios lo han trabajado y están trabajando, que tiene que ver con la conformación de los inventarios municipales, ¿ya? Esto es un trabajo que la Contraloría lo viene desarrollando con los municipios a través de jornadas de capacitación, a través de instructivos, ¿no es cierto?, a través de capacitar a funcionarios respecto a la actualización de los inventarios de bienes de uso, ¿ya? Yo no sé si hay municipios acá que ya están avanzados, que ya en qué nivel, ¿no es cierto?, de desarrollo van respecto a la elaboración y actualización de los bienes de uso. Algún municipio que me comente, que lo podemos también compartir para otros municipios que quizá a lo mejor tienen algún grado de dificultad para la elaboración de este proceso. ¿Algún comentario? Bueno, en el caso de nosotros, profesores, Sí, tenemos bastante avanzado lo que es el inventario del activo fijo. Tenemos un problema, sí, en lo que más nos ha demorado, que el que estamos trabajando actualmente es en relación a los terrenos. Es ¿ya? muy lento el avance de poder esto Emite, sí. ingresar, porque hay muchos terrenos que llegaron a
a las municipalidades por diferentes vías, algunos expropiaciones, donaciones, compró la Correcto. municipalidad, que no estaban en los registros, no estaban físicamente, no estaban inventariados. Entonces, para eso necesitamos revisar todo lo que son los antecedentes legales de esos terrenos, y eso es Exacto. muy lento, eso es demasiado lento. La verdad es que tratar de llegar a los conservadores de bienes de raíces es súper difícil que respondan. Entonces, eso nos ha provocado como un tope de poder avanzar más rápidamente con ese tema. ¿Ya? Eh, y el resto de los bienes ya lo tenemos el auxiliar de, de inventario cuadrado con los registros contables, y ahora este año que ya cambió el proceso de anual a mensual, igual se Sí. produjeron algunos descuadres que lo hemos ido revisando en el transcurso del año. Ya. Perfecto. Ahora ustedes tienen problemas con los bienes nacionales de uso público de poder definir cuál es el dominio y propiedad municipal. ¿O estamos hablando de todos los inmuebles? De todos los inmuebles, incluidos los de los bienes de uso público. ¿Ya? Ahí todavía eso no está claro poder qué bienes de uso público poder nosotros llevar a Incorporar. inventario. Sí, Ya. sí, la verdad es que ese es un tema que todavía está como no claro. Nosotros lo Ya. tenemos, por ejemplo, las obras que estamos ejecutando y que son, por ejemplo, una plaza, Sí. una reparación de una calle, lo que estamos haciendo ahora, porque anteriormente ese gasto lo llevábamos un gasto de gestión, o sea, hacíamos el proceso de activación de la obra y paralelamente hacíamos la contabilización del gasto patrimonial de esa obra, pero ahora ya tenemos que llevarlo a inventario, y bueno, Hay que eso sí lo estamos activarlo. llevando a inventario. Pero lo que estaba hecho, lo que existe bajo el dominio de la municipalidad, eh, de acuerdo a lo que entendemos de la norma, hay que llevarlo a inventario. Entonces, poder hacer el levantamiento de eso es súper complejo. De esto ya Sí. sí No, tenemos es que un pedir tema. autorización para poder continuar con el año 2022 y probablemente el Exacto. 2023 si es que no alcanzamos a terminar. Exacto, justamente. Y eso es una información para todos los municipios, ¿ah? Respecto de aquellos bienes nacionales de su público que todavía están trabajando o no han hecho el trabajo todavía, pedir la autorización a la Contraloría para poder hacerlo por lo menos en el tiempo que resta, el análisis, y poder incorporar esos bienes en el sistema contable, ¿ya? Y eso les paso la información a fin de que lo hagan en forma oportuna, no digamos que llegue el último día y que digamos tengamos el inconveniente en que la Contraloría por presentación en forma extemporánea, ¿no es cierto?, nos pudiese decir que no hay autorización, y la verdad que igual se transformaría en un conflicto ahí entre la Contraloría y los municipios respectivos. Por lo tanto, yo les sugiero que hagan el análisis hoy, ¿no es cierto?, y poder gestionar esa solicitud dentro del más breve plazo, que no pase más allá, ¿no es cierto?, del mes de diciembre, porque ya pasó el mes de diciembre. ¿Por qué? Porque la normativa establece que a diciembre debieran quedar incorporados todos los bienes, sean de uso o bienes nacionales de uso público. Pero hace la excepción la Contraloría en términos de que los bienes nacionales de uso público, ¿no es cierto?, se pueda pedir la autorización en forma anticipada. ¿Para qué? Para aplazar, ¿no es cierto?, el proceso de reconocimiento de los activos, de esos activos, ¿no es cierto?, con plazo hasta el año 2023. Ahora, de igual forma, para pedir la solicitud, igual se tiene que fundamentar por qué se está pidiendo la ampliación de plazo, ¿cierto? Es porque demostrar, ¿no es cierto?, alguna información de avance, pero que producto quizás de lo mismo que decía, ¿no es cierto?, el alumno que me señalaba adelante, respecto de la falta de información por parte de los conservadores de raíces, ¿ah? Que también es un tema no menor, y es la forma de poder verificar que los bienes nacionales de su público o los bienes inmuebles, ¿no es cierto?, cuáles son los de propiedad municipal y cuáles no son de propiedad municipal, ¿ya? Esa es una forma de poder justificar, ¿no es cierto?, del por qué están en ese nivel, ¿no es cierto?, el trabajo de actualización del activo fijo, ¿ya? ¿Algún otro municipio
que tenga experiencia ya en este proceso? ¿No? ¿No hay municipio que haya avanzado ya en este proceso de actualización de los inventarios? Profesor, Sí, dígame. sí, de Villa Alemana. Nosotros sí, efectivamente, estuvimos trabajando el año pasado y este año, obviamente, en el inventario. O sea, ¿Ya? se trabajó fuertemente con un equipo y formamos la unidad de activos fijos dentro de la DAF. ¿De qué comuna En usted? ¿De qué Villa comuna? Alemana, Villa Villa Alemana. Alemana. Perfecto. Sí, y tal cual el colega también lo menciona, lo más complicado tiene que ver con aquella situación de terreno de propiedades municipales que si bien están inscritos, tienen un tema ahí, nos pasan una donación que es un terreno muy grande, un fondo ¿Ya? un terreno que había acá, que fue donado hace mucho tiempo, pero que después se fueron construyendo ciertas, obviamente, poblaciones, construyendo viviendas, ¿Ya? y quedaron, obviamente, los saldos que son de propiedad municipal, y eso hay que aclararlo y hacer el trabajo con Correcto. el conservador, tanto que teníamos Exacto. antecedentes en Limache como acá en Villa Alemana, como hay un conservador ahora en Villa Alemana. ¿Ya? Entonces, ese procedimiento es el más complejo. Estamos trabajando ahí con el departamento jurídico para que nos ayude en ese tema. De todas ¿Ya? maneras, ya tenemos también un manual de procedimiento respecto al activo fijo, que también fue un proceso que pedimos apoyo, contratamos una empresa que nos ayudó también a todo este ¿Ya? proceso de llevar este inventario, la nueva codificación, ¿Ya? y le informamos a todas las unidades también, que es lo más complejo, de que todo, me refiero inmobiliario, vehículo, todo, no puede Correcto. llegar y trasladarse de una unidad a otra. O sea, hay también Exacto. todo un procedimiento que hay que llevar, que ha sido Exacto. un tema, obviamente hay que estar insistiendo mucho, porque las unidades tienden a, cuando hay un funcionario, una jefatura que se cambia de otra unidad, a llevarse su equipo, a llevarse ciertas Correcto. cosas que creen que son de propiedad. Obviamente hay un Claro. tema ahí y cuesta, pero de a poco hemos ido ya avanzando en este tema y creo que nos queda lo menos en realidad. Ya. Pero ustedes han incorporado ya en el sistema contable bienes de uso. Sí, sí, ¿Sí? así es, sí. ¿Y cómo lo han hecho? ¿Podría contarlo? ¿Cómo lo han hecho desde el punto de vista operativo? Acá, Elaboraron ustedes el inventario, ¿cierto? Físico, hicieron el sí, levantamiento, ¿cierto? sí, sí, ¿Ya? Hicieron la comparación con lo que tienen registrado contablemente, ¿cierto? claro, Y cuando determinaron las diferencias, porque dentro del registro contable pueden haber bienes que ya no están, ¿no es cierto? Por A, B o C ujú, motivo, ¿ya? Porque fueron donados, porque fueron vendidos, pero que en el momento que eso ocurrió, lo más probable es que no se haya hecho el registro, ¿cierto? Que también sí, puede pasar, ¿ya? puede pasar, sí, Luego, ustedes hicieron, porque esto hay que pedir, también hay que informar a la Contraloría para que la Contraloría vaya dando el pase para que se puedan hacer los ajustes contables. ¿Ustedes ya sí. cuentan con esa autorización ya o no? Se envió a la Contraloría los antecedentes. No tengo el último detalle, pero entiendo que se Ya, enviaron los antecedentes. No sé si ya dio el pase definitivo. ya, porque la Contraloría en definitiva da el pase, ¿no es cierto?, para que se puedan hacer los ajustes contables. ¿Por qué? Porque uno de los requisitos era que había que mandar la propuesta, ¿no es cierto?, de asiento Sí, contable, de cómo se registraría contablemente estos ajustes. Obviamente con el respaldo total de los bienes que justifican ese movimiento. ¿Ya? Eso sí, sería conveniente en algún momento que lo pudiera compartir también, porque sirve de ejemplo también que la pueden tomar otros municipios a fin de ujú, facilitar un poco también este proceso que ha sido bastante largo y muy complicado, eh, ya que todo este proceso viene desde hace 2 años, 3 años atrás, digamos, o sea, no es un tema que se haya sí, implementado recientemente. Es un trabajo de largo aliento que la idea, ¿no es cierto?, es poder llegar a la efectividad de los bienes que posee cada municipio. Y por otro lado, ¿no es cierto?, no significa tampoco que haciendo estos levantamientos yo me olvido del inventario, todo lo contrario. Debemos establecer, ¿no es cierto?, un proceso estable de control de los bienes físicos. Porque está, ¿no es cierto?, el ejemplo claro, lo que manifestaba adelante, respecto a los movimientos de bienes que se producen en el interior de los municipios. ¿Cierto? Que cuando se cambia una persona de oficina, se lleva todo el equipamiento, computador, escritorio, todo, ¿no es cierto? Obviamente que eso altera la estructura del patrimonio en términos de dónde están ubicados los bienes, ¿ya?
Y para eso, ¿no es cierto?, existe y deben mantenerse actualizadas las planchetas de inventario de cada una de las dependencias del municipio, ¿ya? Porque de esa manera se puede controlar si algún bien ha sido trasladado, ha sido cambiado, ha sido vendido o simplemente no está, digamos. ¿Y para qué sirve eso? La misma normativa establece, ¿no es cierto?, que se deben determinar las responsabilidades respecto de bienes que están bajo la custodia de algún funcionario, un director, y en el momento que se haga el inventario se detectan diferencias. Ahí el funcionario responsable va a tener, ¿no es cierto?, va a tener que asumir esa responsabilidad de qué fue lo que pasó con ese bien que ya no está ahí en la dependencia, que está bajo su tutela, ¿ya? Por eso un tema no menor, digamos, pensando en que los bienes físicos, los bienes del activo físico, ¿ya? Si lo miramos desde el punto de vista económico, y eso uno se puede dar cuenta en la medida que va incorporando estos bienes en el patrimonio, son cantidades bastante relevantes, ¿ya? Si uno visualiza la estructura patrimonial de los municipios en la medida que se van incorporando estos bienes en el patrimonio, la verdad que esa es una de las cuentas que tiene mayor injerencia en la estructura patrimonial, ¿ya? Por eso en el sector privado le dan mucha relevancia a lo que es los activos fijos, ¿ya? Porque en el fondo los activos fijos son como una parte del respaldo económico de la empresa, y en este caso de los municipios, ¿ya? Por lo tanto, es súper relevante mantener actualizado este tipo de control, el control de los bienes físicos, ¿ya? Eh, por lo tanto, ¿no es cierto?, yo los insto a que en realidad hay que seguir haciendo este trabajo, y vuelvo a repetir, es un trabajo permanente, no es un trabajo de ahora, digamos, que digamos, no, dejé listo el inventario y me olvido de él. No es así, ¿ya? Porque los inventarios, ¿no es cierto?, si bien es cierto, es una información dinámica, ¿ya? Que va cambiando cada cierto tiempo, en forma permanente, ¿ya? ¿Por qué? Porque se puede decidir en cualquier momento, ¿no es cierto?, dar de baja bienes. Y para dar de baja bienes, ¿qué procedimiento utilizamos? Y eso obviamente significa variación en los inventarios, ¿ya? Variación en los inventarios físicos y variación en el inventario contable. Y significa variación, el hecho de que tenga una variación contable tiene una variación patrimonial. Lo más probable es que si lo estoy dando de baja, me va a disminuir el patrimonio, ¿ya? Ahora, cuando se producen altas incorporaciones, me va incrementando el patrimonio, ¿ya? Por lo tanto, ¿no es cierto?, vuelvo a repetir, es un trabajo permanente que ya los municipios deberán asumirlo y socializarlo al interior del municipio, ¿ya? Y, ¿no es cierto?, transmitir también a los funcionarios responsables respecto de la responsabilidad que le cae sobre el control de los bienes físicos, ¿ya? De hecho, la misma Contraloría en su instructivo establece que cuando se producen pérdidas, ¿no es cierto?, o alguna desaparición de bienes, se deben perseguir las responsabilidades administrativas, ¿ya? Ojo con eso, hay que tener cuidado, por eso hay que ser súper cuidadoso respecto a este tema, ¿ya? Porque vuelvo a repetir, los activos fijos es uno de los activos más importantes del municipio, como lo es también, ¿no es cierto?, en el sector privado. En el sector privado los activos es un ítem, es una cuenta relevante dentro de la estructura patrimonial de las empresas. Y acá también ocurre lo mismo, ¿ya? ¿Alguna duda, consulta? Profesor, Sí, dígame. Bernardita Marín Álvarez, de acá de la Municipalidad de La Serena. Bueno, Dígame. nosotros con el tema de los terrenos ha sido súper complejo también, como lo dicen los otros compañeros. Sí. Nosotros hicimos el cruce de información con el Servicio de Impuestos Internos, pero la parte que más nos ha costado es el tema de los comodatos, porque la verdad es que acá nosotros tenemos muchos terrenos y el tema de los comodatos hay que sacarlos de la contabilidad. Entonces, ahí nos ha costado un poco poder tener el cruce de información, porque con este tema de la nueva planta
se crearon nuevas jefaturas que están a cargo de la parte de ¿cómo se llama esto? ¿De los inventarios? No, aparte de inventario, pero de la parte de los terrenos, de Ah, ya, las ya, dependencias municipales y y de todos los terrenos y que tenemos nosotros. ya, perfecto. Entonces ha sido como súper complejo esa parte. La verdad es que Ya. bueno, el año pasado lo que se entregó en cuanto a esto fue el cruce que se hizo con la información del Servicio de Impuestos Internos Ya. y tratando de sacar la mayor información posible, pero yo creo que vamos a tener que hacer un montón de ajustes acá porque la verdad es que no creo que sea la información 100% correcta la que entregamos. Exacto, siempre va a existir un grado de incerteza por lo mismo, ¿ah? Porque primero que nada se producen muchas, nosotros desde el punto de vista técnico podemos tener mucha claridad que lo que podamos hacer, ¿no es cierto?, va a ser correcto porque vamos a respetar los procesos, ¿no es cierto?, vamos a respetar cuáles son los asientos de ajuste, perfecto. Ahora, el tema está respecto a la validación de la información que estamos corrigiendo. Yo creo que ahí está el tema, ¿ah? Y eso no es un tema nuestro como técnico, ya tiene que ver con otras situaciones, ¿cierto? ¿Ya? Pero nosotros tenemos que tratar, desde el punto de vista técnico, administrativo, económico, ser lo más asertivo en términos de registrar todo lo que nosotros podamos respaldar, ¿ya? Obviamente que deberán incluirse todos los bienes que están a nombre del municipio, ¿no es cierto? Y con los respaldos respectivos. Ahora, dentro de lo que se comentaba delante, de los bienes en comodato, hay que tener en claro que existen dos procesos de comodato. Los comodatos que entrega el municipio, ¿no es cierto? Bienes municipales entregados en comodato, como también bienes que recibe el municipio en comodato. En ambos casos, ¿no es cierto? Los sistemas de registro son diferentes, no son iguales, ¿ya? ¿Por qué? Porque cuando el municipio entrega en comodato un bien que es de propiedad municipal, el municipio sigue siendo dueño del bien, ¿ya? Mientras que cuando recibe un bien en comodato, ¿no es cierto? Ese bien sigue siendo del dueño del bien que me está entregando en comodato. Y para ambos casos existen situaciones de registro contable en forma diferente. Ojo con eso. De hecho, ¿no es cierto? Aquellos bienes que se reciben en comodato, que los recibe el municipio, tienen un registro netamente administrativo. ¿Por qué? Porque los bienes no son de propiedad municipal. ¿Ya? Ahora, lo que pasa es que la institución, la empresa, lo que sea, el privado, el público, se lo entrega al municipio para que lo use durante cierto tiempo y que posteriormente, pasado ese tiempo, tiene que hacer la devolución de esos bienes. ¿Ya? Por lo tanto, no es dueño el municipio de esos bienes. Y ambos sistemas de disposición de los bienes a través del sistema de comodato tienen registros diferentes, ¿ya? Y eso lo estableció la resolución 3 del año 2020 de la Contraloría, que ahí fijó, de hecho, las cuentas que se utilizan para cada uno de estos procesos, ¿ya? Profesor, una consulta al respecto. Sí, Yo coincido con los colegas que han intervenido, o los compañeros, sí, que el tema de los comodatos igual ha sido complejo, como también la movilidad que se produce en los bienes al interior de los municipios. sí, No hay una cultura al interior de los municipios de las direcciones que si hacen un traslado de un bien tienen que informarlo y para poder hacer los cambios de inventario de las respectivas dependencias. Eso ha sido igual un tema. Ahora, mi consulta iba, nosotros hemos recibido ya un bien de parte del Ministerio de Bienes Nacionales, está en proceso un segundo bien, pero ellos no usan el tipo ¿comodato? de instrumento como datos, sino que usan otros instrumentos que lo llaman como uso en administración. Yo la verdad que lo he estado asimilando a un comodato y lo estoy llevando igual a la cuenta de administración de ese bien que es un 09, ¿Ya? una cuenta 9. Entonces no sé si está bien eso, porque para ellos si lo que ellos ceden es como la administración de ese bien, que en ¿Ya? el instrumento legal no lo llaman como dato. ¿Ya? Ya, Sí. mira, ahí digamos, el consejo que yo podría darle, ya, el tip, yo creo que ahí tienen que trabajarlo
con la interpretación que le dé el departamento jurídico al municipio, porque ahí ya entramos en un tema de interpretación. Y lo que ustedes están haciendo, están interpretando un contrato que no dice específicamente que es comodato, ¿no es cierto? Lo están asimilando a lo que es un comodato. Pero yo les sugiero que se hagan, digamos, asesorar desde el punto de vista jurídico si lo que ustedes están considerando como comodato es similar a lo que dice específicamente el convenio de traspaso al bien. ¿Ya? Ok. ¿Ya? Yo creo que esa es la forma. Yo creo que aquí hay que dividir las funciones. ¿Ah? Nosotros no podemos asumir funciones, el área contable, financiera, presupuestaria, no podemos asumir funciones que realmente le corresponde definir a otras áreas. ¿Ya? Entonces, por eso es importante que nuestras áreas, ¿no es cierto?, cuando existan interpretaciones de contrato, debe nacer de un informe jurídico respectivo. Esa es la fórmula para que nosotros, como del área financiera, presupuestaria, contable, ¿no es cierto?, podamos respaldar nuestros registros contables. ¿Ya? Sí, se produce otro tema también, Sí. que hay algunas organizaciones de carácter comunitario que son dueñas de terreno, ¿Ya? y se la ceden en comodato a la municipalidad del terreno para que la municipalidad pueda postular a un proyecto de construcción de una sede en el lugar o un complejo deportivo, y después la municipalidad le cede en comodato la construcción. Entonces se produce un cruce ahí. Por un lado la municipalidad tiene el bien raíz como bien raíz Esto. en comodato, y la construcción es municipal pero cedida en comodato a la misma institución. A ver, es que Entonces, ahí se produce un efecto de ida y vuelta, digamos. ¿Ya? sí, correcto. ¿No es cierto? Que el terreno es de propiedad de la organización, se lo entrega al municipio y ahí el municipio tiene que registrar contablemente desde el punto de vista administrativo, ¿no es cierto?, Sí. el comodato de ese bien. ¿Ya? Por otro lado, ¿no es cierto?, se produce, luego después, la entidad autoriza, ¿no es cierto?, la construcción de una sede social. ¿Ya? Y ahí tenemos que distinguir. Ahora, primero que nada, ahí tiene que ver con un tema legal. Sí, facultativo, ¿no es cierto?, que se construya en un bien, ¿no es cierto?, que está entregado al municipio en calidad de comodato. ¿Ya? Si es así, yo voy a registrar el terreno en calidad de comodato. Pero luego, si construimos una sede social en ese terreno y lo hace directamente el municipio, bueno, en ese caso yo voy a tener que dividir entre el terreno y la construcción, acuérdense ustedes, ¿ya? Para los efectos de poder distinguir cuánto es el terreno, cuánto vale el terreno, y por otro lado, cuánto es la construcción. Obviamente que la construcción o el bien inmueble en sí va a tener su valor de acuerdo al valor de construcción. Ese va a ser mi valor, ¿ya? Por otro lado, ¿no es cierto?, si no tengo datos respecto al valor terreno, voy a tener que utilizar el avalúo fiscal de ese terreno, porque de igual forma todos los bienes inmuebles, bienes raíces, todos tienen su avalúo fiscal, ¿ya? Y en ese caso, la municipalidad, cuando construya ese bien, va a tener que activar la construcción de ese bien, ¿ya? Porque así legalmente ha sido, ¿ya? Y va a tener que hacerle el seguimiento, ¿no es cierto? Va a tener que darle los años de vida útil, va a tener que determinar la depreciación, etcétera, etcétera. Hasta mientras, si la municipalidad en algún momento decide transferirlo, donarlo a la organización, se tendrán que hacer también en esa oportunidad los ajustes contables respectivos para desprenderse de ese bien el cual se ha resuelto donarlo. ¿Ya? Profesor, ¿Sí? nos corresponde el break ahora, 10:31, 15 minutos. Perfecto. Volvemos Ya a pues. las 10:46. Así es. Ya pues. Listo. Listo. Muchas gracias. Nos vemos.